Mi nombre es Sebastián Ferreira. Tengo 92 años y vivo solo en una casa amarilla en el centro de Montes Claros, en Andalucía. La misma casa donde viví por más de 6 décadas. La misma casa donde formé una familia, crié 3 hijos y viví una historia de amor que la gente insiste en llamar ejemplar. Pero yo sé la verdad. Sé que durante años fui el peor tipo de marido, aquel que amaba, pero hería, aquel que estaba presente, pero ausente, aquel que prometía, pero olvidaba. Elena se fue hace 5 años, y desde entonces esta casa se llenó de silencios que gritan. Sus zapatos siguen en el mismo lugar, cerca de la puerta de la cocina. No tuve el valor de moverlos. Algunos objetos no son solo cosas, son testigos, y los necesito para no olvidar cuánto me equivoqué. Hoy, sentado en esta misma galería donde pasamos tantas tardes, decidí contar mi historia, no la versión que la gente conoce, aquella del matrimonio perfecto que duró 61 años, sino la versión real, la versión que me avergüenza pero que necesita ser dicha, porque quizás en algún lugar existe un hombre cometiendo los mismos errores que yo cometí, y quizás mi confesión lo haga despertar antes de que sea demasiado tarde. Conocí a Elena en 1952, en una fiesta de San Juan en la finca de mi tío. Ella tenía 18 años y usaba un vestido de percal azul. Yo tenía 22 y creía saberlo todo sobre la vida. Cuando la vi bailando en grupo, con esa sonrisa amplia que iluminaba todo el patio, decidí que ella sería mi esposa. No le pregunté si quería, no le pregunté qué soñaba, simplemente lo decidí. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal. Elena estaba radiante. Yo estaba seguro de mí mismo. Creía que bastaba con trabajar duro, proveer para el hogar y ser fiel para ser un buen marido. No sabía que existían otras formas de traicionar a alguien, formas silenciosas, formas diarias, formas que destruyen poco a poco como goteras que pudren la madera. Los primeros años fueron de adaptación. Vivíamos en una casa adosada alquilada cerca de la estación de tren donde yo trabajaba como mecánico. Elena cuidaba de la casa y pronto quedó embarazada de nuestro primer hijo, Marcelo. Yo trabajaba mucho, llegaba cansado, pero me sentía orgulloso. Estaba cumpliendo mi papel, pero había algo que hacía sin darme cuenta, algo que hoy me corroe por dentro. Intentaba moldear a Elena a mi imagen de lo que debería ser una esposa perfecta. Me quejaba de la comida. Decía que las judías no tenían sal, que el arroz estaba empapado, que debería haberlo hecho diferente. Me quejaba de la ropa que usaba, pensando que era demasiado sencilla. Me quejaba de la forma en que organizaba la casa, como si solo hubiera una manera correcta de hacer las cosas, mi manera. Elena escuchaba todo en silencio. Cambiaba el sazón, se cambiaba de ropa, reorganizaba los muebles, y yo, ciego como era, creía que estaba ayudando. Creía que un marido necesitaba orientar, corregir, mejorar. No me daba cuenta de que cada crítica era un mensaje claro. No eres lo suficientemente buena. Necesitas ser otra persona. Esto duró años, no fueron meses. Fueron 25 años de pequeñas exigencias, de expectativas imposibles, de palabras que herían disfrazadas de consejos. Criticaba su tono de voz, considerándolo demasiado alto en las reuniones familiares. Criticaba la forma en que reía, como si la alegría necesitara contención. Criticaba sus elecciones, sus gustos, su esencia. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando escuché a mi hijo Marcelo, ya adulto y casado, repetir mis palabras con su propia esposa. Estábamos todos reunidos un domingo de Pascua cuando escuché mi propio eco saliendo de su boca. Se me heló la sangre. Yo había plantado en mi hijo la semilla de la insatisfacción crónica.
Le había enseñado que amar era moldear, no aceptar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a Elena a mi lado, ya con cabellos grises, ya con las marcas del tiempo en el rostro, y me pregunté cuántas veces había tragado amarguras en silencio, cuántas veces se sintió insuficiente, cuántas veces lloró escondida en el baño después de otra crítica mía. Pero esa no fue mi única falla. Hubo algo aún peor. Era 1981. Yo estaba trabajando turnos dobles en el taller ferroviario. El país vivía tiempos difíciles. La inflación se comía nuestro salario y yo necesitaba asegurar el sustento de la familia. Llegaba a casa pasadas las 9 de la noche, exhausto, sucio de grasa, sin ganas de nada. Cenaba rápido. Apenas conversaba y me quedaba dormido en la silla del salón. Elena en esa época cuidaba sola de nuestros 3 hijos, Marcelo, Cristina y el menor, Juan Pedro. Además, cosía para otros para complementar los ingresos. Pasaba las noches en la máquina Singer, haciendo dobladillos, arreglando ropa, mientras yo roncaba en la habitación. Estaba sobrecargada. Estaba pidiendo ayuda de todas las formas posibles, pero yo no veía, o peor, veía e ignoraba. Un día, al abrir la nevera para coger agua, encontré una hoja de cuaderno doblada entre las botellas. La abrí y reconocí la letra de Elena. Era una lista de todo lo que hacía mal. Cumpleaños olvidados, promesas incumplidas, ausencias constantes, falta de atención, falta de cariño, falta de presencia. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi primera reacción fue ira, después vergüenza, después una tristeza profunda. Guardé la hoja en el bolsillo y pasé 3 días sin comentar nada. No sabía qué decir, no sabía cómo arreglarlo. Al 4.º día tuve una idea. Cogí otra hoja de cuaderno e hice mi propia lista. Pero no escribí críticas, no escribí respuestas defensivas. Escribí 17 cualidades que admiraba en Elena, su fuerza silenciosa, la forma en que cantaba mientras planchaba la ropa. Como siempre me servía la mejor parte de la comida, guardando para sí el resto. Cómo me consoló cuando perdí a mi hermano menor. Cómo se despertaba antes que todos para preparar el café. Cómo nunca se quejaba, incluso cuando debería. Dejé la hoja al lado de la suya, encima de la mesa de la cocina. Cuando volví del trabajo al día siguiente, su lista había desaparecido. Y aquel sábado ella me llamó para sentarnos en la galería. Fue la primera vez, en años, que conversamos de verdad. No sobre cuentas, no sobre los hijos, no sobre problemas. Conversamos sobre nosotros, sobre lo que estaba roto, sobre lo que necesitaba ser arreglado. Aquel día creamos una regla: nunca más quedarnos en silencio cuando algo doliera. Si algo duele, hablar. Si algo incomoda, conversar. No guardar rencor hasta que se convierta en una lista en la nevera. Y por un tiempo funcionó. Pero los viejos hábitos no mueren fácilmente. Y yo tenía otros defectos escondidos, esperando para aparecer. Descubrí algo sobre mí mismo que me avergüenza hasta hoy. Yo perdonaba a extraños con una facilidad impresionante, pero era duro, implacable y cruel con Elena. Si un vecino cometía un error, me encogía de hombros y decía ¿qué sucede? Si el mecánico del taller estropeaba una pieza, lo pasaba por alto. Si un amigo me decepcionaba, lo entendía. Pero si Elena olvidaba comprar pan, mencionaba el hecho durante semanas. Si se equivocaba de camino al llevarme al médico, lo convertía en motivo de burla en reuniones familiares. Me sentía seguro siendo exigente con ella porque sabía, en el fondo, que no se iría. Descargaba mis frustraciones del trabajo, mis inseguridades, mi cansancio, precisamente en la persona que más me amaba. Y ella absorbía todo, callada, como si fuera su obligación cargar con mi mal humor.
Esto me corroe, porque trataba a mi esposa peor de lo que trataba a extraños, y peor aún, creía que eso era normal, creía que el matrimonio era eso, un lugar donde puedes ser tú mismo, sin filtros, sin amabilidad, pero no lo es. El matrimonio debería ser el lugar donde eres tu mejor versión, no tu peor. Otra cosa que hice durante décadas fue usar más la frase «debería saber» que «gracias». Si Elena preparaba un plato diferente para variar el menú, yo decía que lo prefería de otra manera. Si arreglaba algo en casa, señalaba que debería haberlo hecho antes. Si compraba ropa nueva, comentaba que debería haber elegido otro color. Yo exigía y exigía, pero rara vez agradecía. Fue necesario algo drástico para que yo despertara. Sucedió cuando tenía unos 43 años. Llegué a casa un día del cumpleaños de Elena, trayendo flores amarillas que compré a un vendedor ambulante en la estación de autobuses. Se las entregué con una sonrisa, esperando verla feliz. Pero en lugar de gratitud, recibí una crítica. Ella dijo que prefería rosas rojas, que el amarillo no combinaba con la decoración del salón. Vi su mirada apagarse en el mismo instante. Vi el rencor en sus ojos. Y en ese momento lo entendí. Yo había transformado nuestra casa en un tribunal donde todo tenía que ser perfecto, donde nada era suficiente, donde la gratitud había muerto asfixiada por las exigencias. Estaba enfriando nuestro matrimonio con reproches, apagando el afecto con críticas constantes. A partir de aquel día hice un esfuerzo consciente. Empecé a sustituir «debería saber» por «muchas gracias». Empecé a notar lo que estaba bien, no solo lo que estaba mal. Empecé a agradecer por la comida, por la casa limpia, por la ropa lavada, por el café a la hora correcta. Y poco a poco la temperatura de nuestra casa cambió. Elena volvió a sonreír y yo volví a respirar. Pero aún había otro error profundo que cometí. Durante años valoraba los pequeños errores e ignoraba los grandes aciertos. Elena olvidaba fechas, eso es verdad. Confundía compromisos, perdía papeles, no tenía memoria para los números. Y yo insistía en eso. Señalaba cada falla como si fuera el fin del mundo. Pero lo que no veía eran los grandes aciertos. Elena me cuidó durante 11 semanas seguidas, cuando tuve problemas serios en la columna y quedé prácticamente inmovilizado en la cama. Ella aprendió sola a manejar papeleo de banco, cuentas, documentos, cuando fui internado y no podía resolver nada. Se sentó a mi lado durante horas, en completo silencio, solo sosteniendo mi mano, cuando perdí a mi madre y me sumergí en una tristeza que parecía no tener fin. Ella me amaba en gestos prácticos, en cuidados constantes, en presencia fiel, pero yo no veía. Estaba demasiado ocupado contando errores banales, me enfocaba en las migajas olvidadas en el suelo e ignoraba el banquete que ella preparaba todos los días. Y después vino quizás el error más doloroso de todos. En algún punto de nuestra jornada, Elena y yo dejamos de ser amigos, dejamos de ser compañeros, nos transformamos en socios de una empresa doméstica. Conversábamos solo sobre cuentas a pagar, sobre problemas de los hijos, sobre reparaciones en la casa. Dejamos de reír juntos. En los primeros años de matrimonio bailábamos música alegre en la cocina mientras ella cocinaba. Hacíamos picnics a orillas del río Verde. Conversábamos sobre sueños, sobre el futuro, sobre tonterías que nos hacían reír a carcajadas. Pero con el tiempo, la rutina se tragó la ligereza, las responsabilidades apagaron la diversión y nos convertimos en solo dos adultos cansados compartiendo el mismo techo. Solo redescubrimos la risa después de que los hijos se fueron de casa. Ya ancianos, con cabellos blancos y pasos lentos, volvimos a sentarnos en la galería al atardecer. Elena repetía las mismas historias antiguas y yo reía como si fuera la primera vez.
porque finalmente entendía el valor de aquel sonido. Finalmente entendía que la amistad es lo que sostiene un matrimonio cuando la pasión se enfría. Pero de todas las confesiones que llevo, la que más duele es esta. Tardé demasiado en decir lo esencial. Siempre creí que habría tiempo, que podría pedir disculpas mañana, agradecer la próxima semana, expresar mi amor el próximo año. Posponía palabras importantes como si la vida fuera infinita, pero el tiempo no desacelera, el tiempo no espera, el tiempo simplemente termina. Elena empezó a debilitarse hace 6 años. Los médicos explicaron cosas que yo no quería oír. Yo rezaba, negociaba con Dios, prometía ser mejor, pero la vida tiene su propio cronograma, y una mañana de mayo hace 5 años, mientras sostenía su mano en nuestra cama, intenté condensar 61 años de sentimientos en pocos minutos. Pedí disculpas por todo, por las críticas, por las ausencias, por los reproches, por la dureza. Agradecí por cada gesto de amor que ella tuvo conmigo. Dije que la amaba, que siempre la amé, incluso cuando no supe demostrarlo. Y ella, con aquella voz bajita que tanto amaba, me miró y me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Sebastián, ¿fuiste feliz conmigo? Después de 61 años juntos, después de todo lo que vivimos, ella aún tenía dudas. Aún cuestionaba si había sido suficiente. Aún cargaba la inseguridad que yo planté en ella con mis palabras a lo largo de décadas. Dije que sí, dije que fui el hombre más feliz del mundo, dije que ella fue lo mejor que me pasó, pero mientras hablaba sabía que debería haber dicho eso todos los días, no solo al final, no solo cuando la estaba perdiendo. Hoy, a los 92 años, sentado en esta casa llena de recuerdos y silencios, aprendí algo fundamental. El matrimonio no es encontrar a la persona perfecta, es decidir, repetidamente, volverse mejor para quien permanece a tu lado. Si pudiera reorganizar la cronología de mi vida, habría empezado por la gratitud, no por la exigencia. Habría dicho antes lo que sentí demasiado tarde. Habría elegido todos los días ser el marido correcto, no el marido que exige tener la razón. Fallé muchas veces. Me equivoqué de todas las formas posibles, pero tuve 61 años al lado de la misma mujer, y eso fue el mayor regalo de mi historia, no porque fui perfecto, sino porque ella me amó a pesar de todas mis imperfecciones. Sus zapatos siguen allí, cerca de la puerta de la cocina. Algunos vestigios no son desorden, son recuerdo, son amor que sigue vivo, incluso cuando quien amamos ya partió. Esta es mi confesión, esta es mi historia. Y si estás escuchando esto ahora, casado o comprometido, no repitas mis errores. Di hoy lo que yo dejé para mañana. Agradece ahora lo que yo solo agradecí al final. Ama con palabras y actos, no solo con silencios arrepentidos, porque el tiempo no vuelve, y cuando se acaba, todo lo que queda son las palabras que dijimos o que deberíamos haber dicho.